Invito a que puedan abrir sus Biblias en la epístola a los Hebreos. Hoy día comenzamos un nuevo capítulo, un muy interesante tema, un muy interesante capítulo que va a tener que hablar sobre la fe. Dos letras, pero que tienen una vital importancia en la vida de los creyentes. Así que hoy día vamos a leer capítulo 11, versículos 1, 2 y 3. Y vamos a desarrollar esto para que podamos ver qué es lo que ahora el escritor quiere alentar a estos judíos cristianos. Nuevamente, y perdone que sea repetitivo, pero tengo que informar esto. Los receptores de esta carta son aquellos que son judíos cristianos y quieren volver atrás. Están desanimados y quieren volver a la ley, quieren volver a los sacrificios, y el escritor está presionando, forzándoles, ayudándoles a que no hagan eso, porque sería un tremendo error volver atrás y poder perder todos los beneficios que habían obtenido por Cristo. Entonces ahora, por primera vez, a partir del capítulo 11, el escritor va a desarrollar extensamente lo que es la fe. ¿Ya? La fe no es salir del templo y con una espada espiritual empezar a matar espíritus, ¿no? Por la fe no es declarar que Dios me va a sanar y yo ordeno a Dios que va a hacer eso. O por la fe no es declarar que Dios va a hacer tal cosa cuando Él ni siquiera está interesado en hacerlo. Fe tiene que ver con otras cosas. Fe tiene que ver especialmente con Dios, tiene que ver con su obra, tiene que ver cómo la fe puede impactar nuestros corazones y como vamos a ver dentro del sermón, para poder esperar en Dios, para poder confiar en Dios, para poder ir donde Dios sin ningún tipo de incertidumbre. Así que vamos a leer estos 3 versículos que son descriptivos para lo que viene ahora en los capítulos siguientes, y los versículos también. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Interesante. Vamos a orar al Señor para buscar su ayuda y su gracia sobre nosotros. Padre, te necesitamos. Señor, abre nuestro entendimiento. Y Señor, ayúdanos para que esta tu palabra, Señor, pueda entrar lo más profundo en nuestro ser. Señor, este es un tema de vital importancia para la vida diaria de los que te conocemos. Como dice un poco más adelante en el versículo 6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, Padre, la fe la necesitamos hoy día para acercarnos a ti, Señor. Gracias por este estudio que vamos a hacer y que sea tu palabra guiándonos en todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como cité, el versículo 6 es interesante porque dice que sin fe es imposible deleitarse, o también dice el original, caer en gracia. Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible deleitarse en Dios. Imagínese un cristiano sin fe, que sería imposible, pero imagínese usted por un momento, juguemos a esto. ¿Cómo sería un cristiano sin fe? A ver, eche a andar su imaginación y puede graficar cómo sería un cristiano nacido de nuevo y que no tenga fe. Solitario, sin esperanza, nada de esperanza. ¿Cómo oro a Dios? ¿Cómo le confío mis cargas a Dios? ¿Cómo le confío mi alma a Dios si no tengo fe? ¿Cómo puedo entrar en el diario vivir a tener comunión con Dios? ¿Cómo puedo abrir las Escrituras y poder decir, ¿será verdad lo que está aquí? Sin fe es imposible deleitarse en Dios.
Es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Eso es lo que entonces el escritor de esta epístola le está diciendo a estos hermanos. Es pues la fe. Usted tiene ahí sus apuntes y tienen ahí la introducción donde dice, el capítulo 11, versículo 1 al 3, abre este tremendo detalle de lo que es la fe. El gran capítulo de la fe, una sección que el escritor usa como puente entre la exhortación práctica. Recuerda lo que veníamos hablando del capítulo 10, especialmente lo que decía del versículo 19 adelante. Así que, hermanos, teniendo libertad para poder entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, pero hasta el momento no había penetrado tan profundamente en la fe el escritor. Solamente decía, sabe que Jesús es más grande que Moisés, más grande que los apóstoles, más grande que cualquier cosa. Jesús es más grande que todos, es superior a todos. Pero no había entrado el escritor a profundizar. Ahora, ¿qué es la fe? Yo no sé cuántos sermones ustedes habrán escuchado sobre la fe en su vida. Tal vez muchos. Innumerables. Innumerables. Estos receptores de esta epístola es la primera vez que van a escuchar algo similar. La fe va a ser para ellos su compañera de vida hasta que venga Jesucristo. Va a ser la compañera, va a ser lo que va a alentar sus vidas al respecto. Entonces el capítulo 10 les va a decir a ella la práctica de perseverar en la fe, de no retroceder. Y para ello, ¿sabe lo que va a hacer el escritor? En el capítulo 11 le va a dar una serie de hombres y de mujeres que vivieron por fe, fueron victoriosos, caminaron por fe. Si no, pregúntele a Enoc, pregúntele a un gran hombre. Pregúntele si quiere en la fe y pregúntele a Abraham, ¿qué te llevó a confiar en Dios? Cuando Él te dijo, deja tu tierra, deja tu parentela y ándate a la tierra que yo te daré y serás una gran nación. 75 años tenía Abraham cuando Dios le dio esa promesa. Y Abraham nunca vio la tierra prometida y jamás la vio. Y cuando Dios en el capítulo 12 le prometió que iba a ser una gran nación de él, ni siquiera era padre. 25 años después nació Isaac. Imagínense los grandes logros que vemos cuando ahora el escritor les va a decir a ellos, sabe que el capítulo 11 está ahí, estos cuadros, estos baluartos de hombres y mujeres que vivieron por la fe. Y no tan solo vivieron por la fe, sino que también entregaron su vida por la fe. Eso es fe. Entonces vamos a ir viendo, y por eso que después le va a ir dando, no tan solo el escritor los va a dejar en la teoría, sino que les va a decir, sabe que hay un listado de hombres y mujeres que hicieron de ellos la fe una práctica de vida. Así les va a decir. No es una teoría, es algo práctico. Y va a comenzar, como dice ahí, por la fe Abel, por la fe Enoc, por la fe Noé, Abraham. Hermanos, es magnífico este capítulo de la fe. No es algo filosófico, la fe no es algo filosófico o algo abstracto. La fe es una descripción funcional que se debe de vivir todos los días, a cada momento de nuestro peregrinaje en este mundo. La fe es la manera en que el pueblo de Dios vive y permanece fiel en medio de la prueba. Es la fe la que sustenta a los creyentes, nos sustenta tremendamente cuando estamos pasando por medio de la prueba. Dios está obrando en nuestra vida por la fe. Recuerde la crítica que le hace el Señor a sus discípulos cuando sube a un barco, recuerdan ustedes, ¿no? Y el Señor sube a un barco y le da sueño y el Señor dice, quiero ir a dormir un rato, ¿cierto? ¿Recuerdan ese episodio? Y se va a acostar el Señor abajo y se levanta una gran tempestad y un viento tremendo que casi daba vuelta la barca. Y aquellos apóstoles acostumbrados al mar tuvieron miedo. ¿Y saben lo que hicieron? Fueron a despertar al Señor y le dicen al Señor, Señor, ¿no tienen miedo? Y Jesús también le habrá dicho, no. Nosotros estamos, mira cómo estamos, Señor. Y el Señor viene, se levanta y con voz de autoridad y calma al mar y calma al viento
y después le llega a ellos y le dice, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Increíble cómo la fe va a actuar en todas nuestras áreas de vida. La fe es el medio para creer a Dios. Uno, la fe es el medio para poder esperar en Dios. Y la fe también es el medio para saber que Dios está conmigo. Tres elementos que necesitamos poder tener en nuestras vidas. La fe es el medio para creer a Dios. Necesito creerle a Dios. ¿Y cómo le creo a Dios? Por su palabra. La fe es el medio por el cual debo esperar a Dios. Señor, tarda lo que tú estimes conveniente, pero lo que te pido es que me ayudes a esperarte. Y la fe es el medio para saber que Dios está conmigo. Así que vamos, y como digo, siempre es un privilegio poder orar en mi vida por tres elementos que los tengo muy arraigados. Y parte que oro y le digo al Señor, Señor, auméntame la fe. Dame paciencia y aumenta mi sabiduría. Y todo está ligado. Dame fe para creer en ti, Señor, dame paciencia para esperarte y Señor, dame sabiduría en todo lo que haga, que tu nombre sea glorificado. Entonces vamos al primer punto que es indispensable que lo podamos ver. La importancia de la fe. Si usted retrocede un poquito al capítulo 10, versículos 38 y 39, con el cual termina el capítulo 10, nos vamos a encontrar con una sorpresa. Estos últimos versículos, el escritor centra su atención, ¿sabe qué es la fe? El versículo 38, el escritor exhorta a sus lectores a que no vuelvan atrás. Ve el versículo 38 del capítulo 10. Mas el justo por la fe vivirá, o por la fe vive. Y después dices, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Versículo 39. Pero nosotros, dice el escritor, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así dice el escritor. Y después comienza, es pues la fe y comienza a cimentarles a ellos la fe. ¿Sabe que en el versículo 38 y versículo 39 el escritor sabe que está citando? Está citando a Habacuc, un profeta menor. Lo cita, vayan ahí a Habacuc capítulo 2, versículo 2 y versículo 3. Eso le está animando, le está tomando del Antiguo Testamento, le está diciendo ahora, mire, no tan solo la fe es del Nuevo Testamento, sino que es también del Viejo Testamento. Habacuc, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Es interesante, aunque la visión dice tardará aún, por aún tiempo, dice, más se apresura hasta el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece más, el justo por su fe vivirá. El profeta estaba diciendo, se va a tardar tal vez la visión, se va a tardar tal vez la profecía, se va a tardar todo esto, pero sabes que hay algo que te tiene que sostener, que el justo por la fe vivirá. Eso le está diciendo, el justo por la fe. El escritor anima a su audiencia diciéndoles eso. Por lo tanto, dice el versículo 39 de Hebreos 10, por lo tanto nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino para los que tienen fe, para la preservación del alma. Así les anima el escritor a ellos. Hermano, y esto lo podemos traer hoy día a nuestra vida cotidiana. ¿Vivimos por fe? ¿Caminamos por fe? ¿Creemos que Dios va a intervenir en lo que yo estoy haciendo? ¿Creo que Dios va a cumplir sus promesas sobre mi vida? ¿Yo le creo a Dios? Esa es la pregunta que quiero hacerte, hermano. Cuando tú oras, ¿le crees a Dios? ¿Realmente?
Realmente cuando tú oras y le entregas tu carga a Dios, realmente estás consciente que le estás dejando tu carga en las preciosas manos del Dios Todopoderoso. Y te vas y le dices al Señor, Señor, descanso en ti, y por amor y por tu misericordia, actúa cuando a ti me es conveniente. ¿Le decimos eso a Dios? ¿O simplemente le entregamos la carga y nos vamos y vemos cómo solucionamos el problema? Que es lo que más tendemos, ¿no? Le entregamos la carga a Dios, pero por otro lado le decimos a Dios, mira, no sería bueno, Señor, que te pudiera echar una manito, ¿no? Creo que sería buena idea. Y después usted va en el camino con el Señor y le va diciendo, Señor, tengo una idea fenomenal que te las quiero comentar, ¿eh? Podríamos hacer esto, Señor, podríamos hacer esto, y Dios ahí está. Es increíble cómo este texto nos va a ayudar a poder pensar en Dios. Hay dos opciones, amados hermanos, con respecto a la fe. ¿Optamos por la fe o volvemos atrás? Eso lo estaba diciendo el escritor. Tienen dos opciones: optar por la fe o volver atrás. ¿Qué significa optar por la fe? Capítulo 10, versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Eso lo está diciendo. Si usted tiene fe, el cielo va a estar abierto para que todos sus hijos puedan ir ante su presencia, aclamar y bendecir y pedir lo que necesitemos. O también el escritor le estaba diciendo, ustedes también pueden volver atrás. El versículo 38 le está diciendo que para perdición, esa palabra perdición que aparece ahí, no, obviamente no es el infierno de lo que está hablando. El escritor está hablando aquí de perdición que se traduce por ruina, por pérdida o por desperdicio. Eso lo está diciendo el escritor. Hermanos, eso lo está diciendo, hermanos, si vuelven atrás, va a ser para su ruina. Eso va a decir. Un hombre o una mujer que no tiene fe va a ser para su ruina. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y eso le está animando. Hermano, yo quisiera preguntarte, ¿tienes alguna petición delante de Dios hoy día? Y tal vez todos podríamos decir, sí, Señor, tengo una petición. Sí, pastor. Y no tengo una, tengo varias en la lista, ¿no? Tengo varias. Y tal vez como buenos cristianos podría yo preguntarles, ¿y usted cree que Dios va a actuar sobre esas cosas? Y estoy seguro que a lo mejor todos diríamos, sí, sí. Y tal vez viene una tercera pregunta y les diría, ¿realmente creemos que Dios va a intervenir en mis peticiones? Cuando tengamos el estudio de la oración voy a responder a esa pregunta, que es interesante. ¿Por qué Dios muchas veces demora su respuesta? ¿Por qué? Porque Dios tarda. Y en esa tardanza, ¿por qué nos desesperamos? Hay un ejemplo que me llama mucho la atención y está en el Viejo Testamento, cuando el profeta Moisés va a la presencia del Señor para recibir las 10 palabras. Y dice que Moisés se demoró un poco de tiempo. ¿Y qué hace el pueblo abajo? Se desesperó, se impacientó y cometió un error para su ruina. ¿Cuál fue? Construir un becerro para adorarlo. Y le decían a ese becerro, mira becerro, tú eres aquel que produjo nuestra libertad de Egipto. Y Aarón estaba también ahí involucrado en esto. Amados, la fe es indispensable para caminar en este mundo. Entonces ahora lo que va a hacer en el capítulo 11, versículo 1, va a definir el escritor qué es lo que es la fe. Y le va a decir, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que anoten algo porque es importante, no sé si están los apuntes, pero la palabra certeza que hay ahí es de vital importancia para nuestras vidas. La palabra certeza es un sustantivo que significa sentarse bajo, como tener un soporte
o asegurar algo. Eso significa. Todo creyente entonces debe tener un sustento para poder sentarse, o si no se va a caer, si no va a ser para perdición, o si no se va a hacer y se va a dar un golpe fuerte. Por lo tanto, lo que está diciendo el escritor, que la certeza es sentarse bajo, sentarse seguro, tener un fundamento. ¿Cuál es ese fundamento? El Señor también lo da con una parábola. El hombre necio su casa construyó sobre la arena. ¿Recuerdan ustedes eso? Vino el viento. Mas el hombre sabio, ¿dónde construyó su casa? Sobre la roca. Cimiento firme. Eso es lo que está diciendo entonces el escritor, que la certeza es pues la fe, la certeza es el buen peso que tenemos abajo, donde hemos construido nuestra vida entre Dios y yo. Entonces cada vez que venga una prueba, ¿de dónde voy a sacar entonces la firmeza? Lo voy a sacar de ese cofre y voy a decir, Señor, aquí estoy bien cimentado, tengo mis pies sobre la roca. Aunque venga lo que venga, Dios está conmigo. Eso le vamos a decir a Dios. Yo no veo a un hombre metido entre los leones y temeroso y llorando y querer arrancar de aquel foso. No veo. No veo a hombres y mujeres, la historia lo comprueba así, que morían en el Coliseo romano por su fe y llorando para salir de ahí, sino más bien levantaban sus manos al cielo y entregaban su alma al Señor. No veo aquí la Escritura cuando dice que las mujeres esperaban a sus esposos y fueron aserrados, fueron muertos. Y ellos esperaban en el Señor. ¿Cuántos de los que nos antecedían murieron? ¿Cuántos hoy día, cuántos misioneros, cuántos hombres están muriendo por causa del Evangelio y su fe les va a llevar adelante? Como un gran hombre llamado Policarpo no negó su fe y fue quemado en la hoguera. Amados, eso es fe. Eso es fe. Creer que Dios, como dije una vez, la fe no es creer que Dios me va a sacar del hoyo. Fe es creer que Dios está conmigo en el hoyo y Él me va a perfeccionar. Entonces eso es lo que le va a decir entonces el escritor a ellos. Es pues la fe, la certeza, este piso que necesitamos firme para poder confiar a Dios, para creerle a Dios. Por lo tanto, es necesario entender muy claramente este concepto, qué significa la certeza. Porque eso depende entonces que comprendamos los elementos que van a venir ahora. Es pues la fe, la certeza de lo que nos espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuáles son estos dos elementos? La fe es la certeza, el piso, como dije, el soporte que va a dar a mi vida diaria. Y en otras palabras, es como volver a decir, el justo por la fe vivirá. ¿Y por qué el justo vivirá por la fe? Porque tiene un buen cimiento. Tiene un buen cimiento. ¿Y sabe cómo se logra ese cimiento? Por dos elementos. Pasando horas en las Escrituras y pasando horas orando a Dios. No hay más. No hay más. Es la única manera de poder echar cimiento a mi piso, orando y leyendo su palabra. Dos elementos, la fe y la certeza de lo que se te espera. En otras palabras, vivir por fe en plena confianza en que Dios cumplirá lo que ha prometido. ¿Y sabe lo que está diciendo el escritor ahora? Dos elementos. Es una orientación hacia el futuro, de lo que nos espera, dice el escritor. Por la fe yo puedo entender entonces que un día el Padre le va a decir al Hijo, ya hijo, es hora, ve a buscar a los que salvaste. Y le va a decir al ángel, ángel, toca la trompeta. Ya es hora. Entonces, lo que está diciendo ahora el escritor, está orientando a los suyos hacia el futuro, a lo que nos espera. Pero si no tenemos fe, entonces, ¿cómo vamos a esperar algo? ¿Cómo vamos a tener esa confianza? Y segundo, el escritor está diciendo, y hacia algo invisible, algo que no se ve, pero lo tengo que creer, porque Dios lo prometió. Y sabemos que Dios no es hombre para que mienta. Dios va a cumplir. Si Él prometió, va a cumplir. Entonces aquí vamos a ver a lo menos dos cosas más
vimos la definición práctica de la fe, que la fe tiene una certeza, un piso. Ahora vamos a ver, el escritor nos va a llevar ahora, en la letra B, al testimonio histórico de la fe. No tan solo el escritor va a decir, ¿sabe qué? Ustedes tengan fe, sino que va a tomar elementos de atrás y le va a decir, mire, ¿sabe qué? La fe no es tan solo de ustedes, la fe también afectó a los antepasados. Eso es lo que está diciendo, porque por ella, vea el capítulo 11, versículo 2, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Eso le va a decir, pero si esto no es nuevo, la fe no es nuevo, la fe es antiguo. Y va a hablarle y les va a seguir hablando en un lenguaje del Viejo Testamento, recordándole a sus auditores los hombres y mujeres de la antigüedad. Y así les va a decir, por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. La fe no es una idea nueva, le está diciendo ellos. Tiene un largo historial de aprobación divina. Así los está incentivando el escritor. Esto el escritor lo va a explicar con nombres y con hechos tangibles en los versículos que usted puede leer más adelante. Por eso que yo le denomino el versículo 6 la adoración perfecta, en el versículo 6 del capítulo 12. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es también un galardonador de los que le buscan. Eso es una adoración perfecta. ¿Por qué? Porque está la fe. Porque sin fe es imposible deleitarse en Dios. ¿Cómo te vas a deleitar en Dios si no le crees? ¿Cómo te vas a deleitar en Dios si no crees lo que está en su palabra? ¿Cómo te vas a gozar en Él? Y eso es lo que decía el Viejo Testamento, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Es ahí, entonces. Entonces es un testimonio histórico. Por la fe alcanzaron los antiguos buen testimonio. Caminaron por fe, no tenían las escrituras completas y caminaron por fe, le creyeron a Dios. Y el versículo 3 va a ser en el fondo entonces una aplicación de la creación. Y ahora el Señor les va a decir, ahora mire, sabe que no tan solo la creación la fe afecta a los hombres y mujeres, sino que también va a decir el versículo 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Y debemos de creer entonces que todo lo creado por Dios lo creó Él y lo tenemos que creer. Es eso, es la fe. Por la fe, dice el escritor, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. La fe no es contraria a la razón, es un modo de entender las realidades de Dios. La fe nos va a demostrar todo lo que Dios creó y lo hizo Él. Entonces, amado, ¿cómo comienza este capítulo? Y le va a decir a ellos, esto es la importancia de la fe. Por la fe Noé, Abraham y todos los demás hicieron de ellos. Abraham, Moisés, Jacob, Isaac. Moisés pasó el Mar Rojo y tantas cosas más. Lo hicieron por la fe. Le creyeron a Dios. El punto número 2 es importante, porque ahora tenemos que bajar esta información a nosotros. Entonces, la importancia de la fe en los creyentes. Piensen en esto, que los receptores están pensando volver atrás y Él les va a decir a los destinatarios que eran cristianos y que eran de un trasfondo judío, que atravesaban fatiga espiritual, persecución y la tentación de abandonar la fe cristiana para volver al judaísmo formal. Entonces el escritor los va a tratar como hermanos, los va a tratar como una comunidad valiosa que merece un argumento. Necesita el escritor darle argumento para que no vuelvan atrás, no vuelvan atrás, confíen en el Señor. ¿Y cómo le va a decir entonces? Vuelvan a sentir con todos estos ejemplos de hombres y mujeres que vivieron por la fe. En Hebreos capítulo 10, en el versículo 32 les va a decir esto, pero traed a la memoria los días pasados, dice, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Les va a recordar esto. Y les va a decir la fe es importante. Los llama a perseverar no por obligación,
sino mostrándole un camino y recorrido por otros. Eso es lo que va a hacer el escritor. No los va a obligar a que crean fe, a que tengan fe en Dios. ¿Sabe lo que va a decir? Les va a demostrar que otros tuvieron fe y agradaron al Señor. Y les va a invitar ahora, y nos invita ahora, amados, a que podamos creer a estos hombres y mujeres y poder reflejarnos también en la fe de ellos. Por eso dice, los llama a perseverar en la fe, no por obligación, sino que les va a mostrar un camino, que es un camino nuevo y recorrido por otros. Entonces ahora aquí esto es un propósito pastoral, no es teórico, no es al achunte, es algo práctico, la fe. El escritor desea llevarlos a su propia experiencia. Y eso es lo que tenemos que hacer ahora. ¿Cómo bajamos esta información hoy día? A que tengamos nuestras propias experiencias con Dios por medio de la fe. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿No? Si uno piensa en esto. Cuando vamos al punto número 3, vemos que la fe es el sostén para combatir la incredulidad. ¿Será posible? ¿Me escuchará Dios? ¿Querrá Dios ayudarme? Y esta era la incertidumbre de muchos de los que escribieron los salmos. Y le pedían a Dios, ¿dónde estás, Dios? Muchas veces los profetas también, recuerda también en el Viejo Testamento cuando hubo un profeta menor que le decía, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me haces vivir? ¿Por qué me haces ver tanta injusticia? Y Dios demoraba su respuesta. Debemos entender que esta vida no es más que un peregrinaje. ¿Entiende que somos peregrinos? ¿Entendemos? Y lo que verdaderamente importa de esta vida consiste en lo que vendrá. Eso es lo que quiere decirle ahora el escritor a ellos. Hermano, no importa este mundo, lo que importa es lo que viene, lo que el Señor nos tiene preparado. Eso es lo que va a importar. Y sabe que para esto podemos entender claramente que si somos peregrinos, creo que nuestra vida se parece mucho a los judíos andando por el desierto. Mucho. Les recomiendo un libro si quieren leerlo. Se llama Las Jornadas. Es un excelente libro. Es un poco grueso, pero es un excelente libro donde va a relatar el autor del libro todas las jornadas que tuvo Israel desde que salió de Egipto hasta que llegaron a Canaán. Y cómo en cada una de esas jornadas se pararon y desconfiaron de Dios y Dios les demostraba quién era Dios. En una de ellas tenían sed y empezaron a murmurar y Dios les dio agua. No tenían carne y se pararon ahí a discutir con Moisés y Dios les dio carne. Tenían calor y Dios actuó. Y en cada una de esas etapas, de esas jornadas, Dios actuó maravillosamente. Nunca le faltó comida, nunca le faltó vestuario, pero sí le faltó muchas veces una cosa indispensable: la fe. Muchas veces. Entonces es interesante ese libro. Por eso que les digo que la fe nos identifica muchas veces en cómo podemos creer más a Dios. Y también el Éxodo. Solamente si quieren ustedes anotar algunas cosas, que Dios tenía una meta para con su pueblo, de sacarlos de Egipto. Y esa es la meta que tiene Dios también. Mientras estemos en este peregrinaje, en este mundo, Dios tiene algunas cosas para nosotros. Primero, lo que hace Dios en sacarlos a su pueblo de Egipto es por fidelidad a su pacto. Dios prometió y Dios amó a su pueblo, cumplió su promesa. Recuerda lo que dice ahí en Éxodo capítulo 2, versículo 24, si lo buscamos. Éxodo 2, 24. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Segundo, Dios sacó a su pueblo de Egipto
por compasión ante los sufrimientos humanos. Capítulo 3, versículo 7 de Éxodo. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Número 3, para manifestar su soberanía y su poder. Capítulo 9, versículo 6. Cómo Dios actúa en eso. Al día siguiente Jehová hizo aquello y murió, dice, todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió, ni siquiera uno. Y cómo Dios actúa en eso. Número 4, Dios sacó a Israel de Egipto para establecer un pueblo para su servicio. Éxodo capítulo 8, versículo 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y diles: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y por último, Dios sacó a su pueblo de Egipto simplemente por elección, porque Él quiso hacerlo. Deuteronomio, vaya al último, capítulo 7, versículo 7 y versículo 8. 7, 7 y 8. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Hermanos, todos estos textos vamos a ir viéndolos y vamos a ir observando cómo entonces tiene que afectar la fe en nuestro diario vivir. ¿Creemos en Dios? ¿Creemos que Él va a actuar? ¿Creemos que en sus promesas? ¿Creemos lo que Él va a estar al lado nuestro? Hermanos, todo eso son interrogantes que tenemos que ir diciéndolos en el día a día al respecto. Y por eso que hoy día, Hebreos capítulo 11, tiene que comenzar de esta manera. Es pues la fe, la certeza, el piso, un cimiento para poder creerle a Dios. Y antes que oremos, yo quisiera preguntarte esto: ¿estás dispuesto? Y creo que sí, sería la mayoría un sí, de entregar nuestras cargas a Dios. Y estamos todos conscientes que sí, Señor, por favor, llévate esta carga, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando Dios está trabajando en esto? ¿Qué hacemos cuando Dios está tomando tiempo? ¿Qué hacemos? Y podemos dejar de lado la fe y poder tomar esta causa en nuestras propias manos y solucionarlo. Espero que no sea así, amados. Así que yo espero que vayan analizando este texto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella los antiguos tuvieron buen testimonio. Y cuando hablamos de buen testimonio, significa que Dios se agradó de ellos. Así que hay muchos casos que podemos ir viendo. Así que a medida que vamos avanzando en el capítulo 11, vamos a ir contemplando la gracia del Señor sobre nuestras vidas. ¿Oramos? Gracias, Padre, por tu amor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia inagotable. Señor, ahora te pedimos como hijos tuyos que nos ayudes, Señor, a poder aumentar nuestra fe en nuestras vidas. Señor, que todo nuestro caminar, todo nuestro andar, todo lo que hagamos, Señor, lo hagamos por fe. Señor, ayúdanos a poder, Señor, deslizarnos en este mundo a través de la fe. Esperando, Padre, pronto que tu Hijo vendrá y estaremos una eternidad con Él, pero para eso necesitamos la fe. Y, Señor, fe significa poder esperar en ti. La fe no significa darte órdenes. Señor, la fe no significa dar por hecho algo. La fe significa en que tú en tu tiempo harás, como dice el Salmo 37. Ayúdanos a confiar en ti, Padre, pero ayúdanos también a tener paciencia, como el agricultor, para esperar en que lo que sembré, un día voy a cosechar. Así que, Señor,
Si hay alguno de nosotros que pueda estar pasando alguna necesidad, Señor, ayúdale y auméntale su fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Ayúdanos a acercarnos entonces a este trono celestial en plena certidumbre de fe, lavado nuestros cuerpos, Señor, con agua. Gracias por esta invitación perfecta, Padre, y por la fe lo creemos, que nuestras oraciones son recibidas en el cielo. Gracias a nuestro Dios. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén.